hay que darlo con más fuerza, con más júbilo. Porque a Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Porque solamente Él es digno de toda la alabanza. Por eso hoy lo alabamos, lo adoramos. Porque Él es bueno, bueno. Gloria al nombre de Jesús. Mis amados hermanos, feliz y contento de estar hoy nuevamente teniendo esta maravillosa oportunidad de venir y traer la palabra de Dios a su pueblo. Dando gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro pastor que está en labores ministeriales, que está fuera de acá, que sea el Señor cuidando su entrada y su salida, que sea el Señor bendiciendo a los líderes de esta iglesia, a nuestro copastor y su familia, verdad que son una bendición. Y sin más que decir, mis amados hermanos, podemos ubicarnos en la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo el libro de Marcos 10. Marcos 10, del 23 al 25. Gloria a Dios. Como siempre, mis hermanos, me ayuden a predicar con su amén. Gloria a Dios. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Muchas veces preguntamos, ¿cómo estuvo la prédica? La prédica siempre está conforme a cómo está nuestro corazón. La prédica siempre está dispuesta como nosotros estamos sensibles a la palabra de Dios. Si llegamos con renuentes, pero si llegamos con una condición de Señor, necesito que tú me hables hoy. Te abro mi corazón, te abro mi mente. Téngala por seguro que esa palabra que sale de Dios va a sembrar y va a sentir que el Señor le habló. Gloria al nombre de Jesús. Marcos 10, 23, 25, lo leemos así en el nombre de Jesús. Y dice, Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Oremos para que sea el Señor glorificando su palabra. Padre, amado mío, castillo mío, te doy gracias, Señor, que nos traes en esta mañana nuevamente, Señor, para poder, Señor, escuchar de ti, Señor Jesús, para que seas tú dando los alimentos frescos, ese pan vivo, Señor, que viene de ti, Rey de Gloria. Te pido, oh, Señor Jesús, que glorifiques, Señor, tu palabra, Señor Jesús, que uses a este vaso de barro, Señor, que no sea yo, sino que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor Jesús, que tu palabra corra y sea llenando los corazones, Señor Jesús. Seas tú, Señor, Rey de Gloria, tocando los corazones y las mentes de tu iglesia, Señor Jesús. Ellos vienen es por ti, Señor, por estar en un minuto de tu presencia, Señor Jesús, para que seas tú hablándole, Señor, para que seas tú quitando toda carga, toda atadura, todo pensamiento, Señor, que quiera impedir que tu palabra, Señor Jesús, crezca en nuestros corazones. Te lo pedimos que hoy, Señor, tu reino florezca en nuestros corazones, en tu santo y glorioso nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y la iglesia se puede sentar dando un fuerte gloria a Dios. Estaremos hablando, amada iglesia, en estos minutos que me es permitido hoy traerle este mensaje sobre el reino de Dios y su justicia. Estábamos leyendo en el libro de Marcos, entrando en contexto, muchos lo hemos escuchado, que llega un joven rico y le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le dice, los mandamientos tienen, no robes, no hurtes, honra a tu padre y tu madre. Y él le dice, Señor, desde mi juventud los he guardado. Pero el Señor ve más allá, ya ve que hizo como conforme a la ley, ve en el corazón, le dice, debes entregar todas tus riquezas, dalo a los pobres. Y ahí, como él veía que tenía mucha riqueza, se compungió, se entristeció y se retiró. Y ahí es cuando el Señor le dice a sus discípulos, cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Fue una palabra que ellos les asombró porque en el Israel, en ese tiempo, la prosperidad, la riqueza se veía como una bendición que Dios les daba a los que eran, como que decir, actos, eran bendecidos, estaban conforme al corazón de Dios y tenían el cielo ganado.
Pero el Señor le dice, no, para nada. Porque le dice, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entra al reino de Dios. Este ojo de aguja no es de una aguja de costura. En Israel, en las puertas de Jerusalén, en las noches para que no entrara la mercadería, cerraban las puertas principales y solamente quedaba una puerta chica donde solamente ingresaba la persona. Esa puerta chica es la llamada el ojo de aguja. Entonces, para ingresar en ese momento tenías que entrar tú solo, tenías que dejar todo lo que traías, riquezas, posesiones. Eso es lo que hacía referencia al Señor. Para entrar al reino de Dios hay que olvidarse de lo terrenal y entrar solamente mirando lo que tenemos delante, que es ese reino que Él nos vino a traer. Gloria a Dios. Hoy queremos en este momento, en esta mañana, estudiar qué es el reino de Dios. El mensaje de Jesús era clarísimo, a pesar de que muchos han intentado que pensemos que el evangelio es complicado. Aunque Jesús sí habló de amor, de los pobres o de injusticia, el mensaje central de Jesús no se enfocó en esos temas. Lo podemos leer en el libro de Marcos 1 del 14 al 15. Marcos 1 del 14 al 15 nos dice, después que Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea, ¿qué? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Fue claro el Señor. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese fue el mensaje central. Y este texto es fundamental para entender la base de la Biblia. Notemos que él dice que el tiempo de Dios se había cumplido. El tiempo de los profetas se había cumplido. Este Juan que es mencionado acá es Juan el Bautista. Fue el último profeta del Antiguo Testamento en profetizar que vendría uno enviado por Dios para liberar a su pueblo. Y cuando Jesús entró en escena, esa etapa del profeta Juan el Bautista y de todos los leyes y los profetas del Antiguo Testamento había concluido. Las muchas profecías se habían cumplido. Finalmente había llegado esa persona. Jesús había llegado. Por cierto, todo esto que estoy comentando de todo el evangelio lo puedes encontrar acá. Leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todo lo que estoy comentando está en la palabra de Dios. El mensaje que Jesús trajo a la tierra fue: el reino se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Porque a veces son cosas tan fáciles que pensamos, pero a veces nos cuesta explicar qué es el evangelio, qué es el reino de Dios. Comencemos, ¿qué es el evangelio? El evangelio es creer que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, derramando su sangre preciosa en esa cruz. Que Él murió, que Él pasó 3 días y resucitó al tercer día y fue a los cielos. Y que con ese sacrificio Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Que nosotros solamente debemos ahora creer en Él y en ese sacrificio y tendremos vida eterna. Pero por eso nos dice, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el evangelio. Ahora, ¿cuál reino había llegado? Nos están hablando de un reino. Ese reino desde el que vivimos en el principio nos ha hablado el Señor. El reino de Dios. Él en un principio creó el jardín del Edén y se lo había encargado a Adán y Eva para que reinaran y juzgaran a la tierra. Pero no lo hicieron. Obedecieron a Satanás y quisieron hacerse igual a Dios y reinar ellos. Luego el Señor le dio el reinado a Israel como su esposa, pero ellos no lo recibieron. A lo suyo vino y ellos no lo recibieron. Entonces le fue quitado el reino también porque ellos decidieron que le pusieran un rey. Pero ahora este rey viene por un nuevo reinado que ahora vivirá para siempre y eternamente. Habrá un rey, ciudadanos y la tierra que será su reinado. Ahora entremos en el contexto, en desarrollo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué nos dice la palabra que es el reino de Dios? Vamos al libro de Romanos, Romanos 14, 17. Le voy a pedir que este versículo lo mantenga en pantalla porque vamos a escudriñar este versículo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ya acá la palabra de Dios nos está diciendo que este reino es un reino espiritual. Este reino está dentro de nosotros. Es un reino que llega cuando creemos en él. Ahora busquemos qué significa justicia, porque dice que no es de comida ni bebida, sino de justicia. Un sustituto común de la verdadera justicia es la autojustificación. La autojustificación es todo lo contrario de lo que Dios desea. Este tipo de justicia hace reglas y ella misma las tacha. Se felicita por lo bien que lo hace en comparación con los demás. Los fariseos de esa época eran increíbles en la autojustificación, pero el Señor tuvo palabras muy fuertes contra ellos. Le dijo: ay de vosotros, escribas de fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de toda hipocresía e iniquidad. Entonces es muy importante la justicia para el Señor. Seguir la justicia significa que debemos de reconocer que no podemos agradar a Dios en nuestro estado pecaminoso. Romanos 8:8 nos dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el Antiguo Testamento los hombres que eran declarados justos eran los hombres que creían en Dios y actuaban consecuentemente. Porque nos dice la palabra: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por... Allí está la justicia. Le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Del mismo modo, hoy somos justificados por la fe que nos lleva a Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La búsqueda de Dios comienza cuando un corazón humilde busca la presencia continua de Dios. La justicia de Dios inicia cuando entendemos que alejados de Cristo nada podemos hacer. Allí comienza la justicia, cuando vemos que solamente tenemos que verlo a Él, ver lo que Él hizo, su sacrificio, y ponernos en fe delante de Él. También nos habla que el reino de Dios, si no es justicia, paz. ¿Qué paz? Ese shalom que nos habla el Antiguo Testamento, esa paz que supera todo entendimiento. Sobre esta paz le tengo que dar un pequeño testimonio de mí. Hace 4 años, el día de mañana cumplo 4 años que me sumergí en esas aguas y el Señor comenzó a darme este reino que le estoy hablando hoy, un reino vivo, porque me sacó de las tinieblas y hoy me tiene acá en esta luz predicándoles a ustedes. Este que está acá, que era más que ateo, que aborrecía todo lo que tenía que ver con el cristianismo, con el Señor, con todo lo que tiene que ver con lo que ahora el Señor me tiene acá. La primera en llegar en mi casa fue mi madre. Mi madre, una mujer muy sencilla, muy humilde, muy sin estudio, del campo. Y yo en mi necedad lo que hacía era burlarme y atacarla, diciéndole: ahora tú ya te volviste loca también, uniéndote a esos evangélicos. Lo que hicieron fue lavarte la mente, porque tú no tienes ni siquiera estudio. Ay, Señor. Por eso yo les digo hoy, madres que hoy están acá, padres que están clamando por sus hijos, no dejen de clamar por ellos. En ese momento mi madre me estaba mostrando un reino que ella lo veía que brillaba en su mano, pero a mí no me había resplandecido el evangelio y yo no le veía nada, solamente le veía las manos vacías. Y en mi necedad yo solamente lo que hacía era atentar contra su fe. Pero su fe era tan grande que yo en mi necedad diciéndole ella lo que me decía era: tú vas a ser un ministro de Dios, tú vas a honrar a Dios. Ella en su fe ya me veía haciendo esto acá. Y para gloria de Dios, el Señor haciendo todo lo que tiene que hacer, porque Él nos trae, porque si estamos llamados del Señor, Él nos va a llamar. Me saca de mi país 7 años después, me tiene acá en el piso, en un colchón inflable, sin dinero, sin nada, sin poder enviarle a mi familia. Lo único que tenía es: si tú existes, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde te encuentro?
y me llega un correo. La palabra, ahí está Dios. Descargo la palabra de Dios y comienzo a leerlo oculto, ahí leyendo versículos. Y me resplandeció esa luz. De verdad que me maravilló lo que encontré en la palabra de Dios. Y ahí el Señor fue mostrándome ese evangelio. Meses después de haber comenzado estando en el primer amor, llamo a mi madre y le digo: madre, mamá, ahora ambos estamos locos en este evangelio. Porque ya entiendo lo que tú me decías y me querías llevar obligado. Ya entiendo, oh Dios, porque mi Señor me está mostrando lo que te mostró a ti. Ese reino que estaba cegado porque las tinieblas me tenían oculto. Y no hay nada más glorioso. Yo pasé 34 años en el mundo haciendo desastre. Y en estos 4 años que tengo no hay nada más maravilloso. Mis amados amigos que nos escuchan, jóvenes. El mundo te da un placer momentáneo en ese momento. Ya el otro momento te da vergüenza. Enfermedades, peleas, confrontaciones. Aquí ya podemos pasar angustia porque el Señor nos dice que tendremos tribulaciones. Pero luego vemos la mano de Dios que aprovecha esa angustia, esa debilidad, porque allí se fortalece Él. Ahí se glorifica Él. Y llegando a esa paz que supera todo entendimiento, le doy gracias al Señor porque permitió que yo viera, que mi madre viera que yo había llegado al evangelio. Pero a los meses pasa lo que muchos extranjeros que estamos acá no quieren que suceda. Mi madre falleció. Estaba yo acá en otro país sin poder ir a visitarla, sin tener dinero para ir, sin poder ir a consolar a mi madre, a mis familiares. Mi madre partió. Y yo miro a mi esposa y le digo: amor, no entiendo qué me pasa. Mi madre ha fallecido. Yo la amo. Pero para serte sincero, siento una paz y un gozo en mi corazón que no lo entiendo. Y allí me llegó un susurro por primera vez del Señor que me dijo: esa es la paz que yo doy. Esa es la paz que supera todo entendimiento. Esa es la paz que el mundo no te podía dar. Es esa paz que cuando tú crees que todo se va a derrumbar, llega el Señor y te muestra que ni la muerte te puede separar del amor de Cristo. Ni la muerte. Por eso dice que ni la Hades prevalecerá sobre esta iglesia. Porque si ya nosotros tenemos confianza en el Señor, sabemos a dónde vamos, sabemos a dónde estamos y sabemos que nuestra ciudadanía no está acá, sino que está en ese reino que Él nos vino a presentar, nosotros deberíamos tener la mirada puesta siempre en Él, glorificándole, dándole gracias, Señor. Gracias por este proceso, gracias por esta angustia, Señor Jesús. Glorifícate tú siempre, Rey de Gloria. Y también juntamente con esa paz me llegó el gozo. Mis hermanos, yo cuando leí este versículo estudiando esto, me recordé de este momento que le estoy diciendo. Yo, paz y gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo del Señor es la alegría del corazón que proviene de conocerlo a Él, de permanecer en Cristo, de estar lleno de su Espíritu. Porque eso lo hace Él, es cuando nos llena a nosotros. Cuando ese vacío, porque nacemos muertos en el espíritu, pero cuando Él llega y nos llena con ese reino que es espiritual, allí se llena todo, allí se cumple todo. Iglesia, el Rey del universo, el que creó todas las cosas, el Alfa, el Omega, el Verbo de Dios, es el que está morando dentro de ti ahora. Por eso nos llama que vivamos gozosos. Cuando nació nuestro Señor Jesús, ¿qué fue lo que dijeron los ángeles a los pastores? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. Nehemías le dio a los israelitas arrepentidos que el gozo del Señor sería su fortaleza. El gozo forma parte de los frutos del Espíritu. De hecho, es nuestro deber como cristianos regocijarnos. En Cristo los creyentes nos alegramos con gozo inefable y glorioso.
Y nos dice que todas estas son dadas en el Espíritu Santo. Por lo tanto, para tener todo esto necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros. Es central, dice que no es comida ni bebida, ya sabemos que no es palpable, que es espiritual. Y todo esto es en el Espíritu Santo. En Lucas 17, 20, 21, estando el Señor alrededor y tenía los fariseos le preguntan: Señor, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Este entre vosotros ha creado algún dilema, pero si lo vemos en otra versión, en la King James, para los que les gusta en el inglés, dice the kingdom of the God that within you, dentro de nosotros. Si nos vamos al griego, viene del griego entos, que significa dentro de mí, es decir, en medio de ti. Y ahí nos está diciendo entonces que el reino de Dios está dentro de ti. Nos los vuelve a recalcar. Porque a veces nos pregunta qué es el reino de Dios y pensamos qué viene después. Sí, el reino de Dios está comenzando acá cuando recibimos el Espíritu Santo y culminará cuando descienda a esa ciudad celestial que la veremos más adelante. Entonces, según la palabra de Dios, el reino está dentro de nosotros y es espiritual. Entonces, ¿cuándo es este reino? ¿En qué periodo de las Escrituras nos menciona que tendremos al Espíritu Santo dentro de nosotros? Ese periodo es ahora. El Señor cuando vino predicándole a los judíos: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Él venía a entregarles el reino a ellos en ese momento. Pero como no lo recibieron, el Señor los desplazó. No es que le quitó el reino, porque para ellos son todas las promesas. Los desplazó y le quiso dar celos con nosotros ahora. Y ahora nosotros estamos viviendo lo que no teníamos a Dios, lo que no teníamos ninguna esperanza. Ahora el Señor nos ha dado el reino. Que por eso el reino el Señor lo compara con un grano de mostaza. Porque le dice, comience predicando en Judea, luego Samaria y en todas las naciones. Está comenzando en nosotros. Y cada vez que nosotros predicamos el evangelio, se extiende el reino de Dios. Por lo tanto, es como la levadura también, que un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros cuando extendemos el evangelio, estamos llevando este reino a todo el mundo. ¿Cómo podemos ingresar a este reino? Que nos responda la palabra de Dios. En Juan 3, del 3 al 6 nos dice, cuando estuvo la conversación con Nicodemo, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, como no entendía, le dice: ¿cómo un hombre naciendo viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre? Jesús le dice: no, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido de arriba del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, tenemos que pedir el Espíritu al Señor. Por eso tenemos que nacer de nuevamente, nacer en el Espíritu. Y ahora muchos me preguntarán: ¿cómo recibimos el Espíritu? Vamos a la palabra del Señor nuevamente. En Efesios 1, del 11 al 14. Hoy les traigo bastante palabra porque el reino de Dios lo habla, pero completo todos los evangelios. Y no podía yo ponerme a hablar con mi propia cuenta. Que sea la misma palabra explicándose. Efesios 1, del 11 al 14 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra, que es la garantía. Entonces, ¿cómo? Oyendo la palabra de verdad, oyendo el evangelio de vuestra salvación, oyendo este sacrificio tan grande del Señor, porque Él dijo que quería que todos fuéramos salvos, que todos fuéramos llenos. No es para un grupo exclusivo, es para todo aquel que en Él cree. Ahora, necesitamos una llave para entrar
para que comenzara este reino? Sí. Y la Biblia nos dice que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de Dios. Por lo tanto, ¿cuándo usó Pedro esa llave? Porque hay otra iglesia que piensa que eso es terrenal y que Pedro es otra cosa. Pero no es así, porque si ahora estamos entendiendo que es un reino espiritual y le dio las llaves del reino, entonces el reino es espiritual. La primera llave la utilizó Pedro en el día de Pentecostés. Porque ahí fue cuando él habló la palabra de Dios y él, estando en medio de la palabra, descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban allí y todos fueron llenos del Espíritu Santo, de la promesa de Dios, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Ahí comenzó la predicación en Judea y esa llave ya comenzó. Ahí comenzó a establecerse la iglesia como dice. Luego le dice la palabra que pasará por Judea, por Samaria, y luego viene la otra llave que fue ¿dónde? En la casa de Cornelio, el centurión romano, donde el Señor le muestra a Pedro como un libro diciéndole que lo que era inmundo ahora Él lo va a santificar, que lo que Él llamaba antes perros inmundos, nosotros los gentiles, ahora Él se iba a glorificar en ellos. Y cuando Pedro llega a la casa de ese centurión, los encuentra todos en la presencia de Dios. Y dice la palabra que Él no había culminado de hablar cuando descendió en ellos también el Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Ahí entendió Pedro: ¿quién soy yo si ellos también recibieron la promesa como nosotros? Si ellos también recibieron este reino para pedirles el agua. Y ahí va, y ellos también son bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Como le había dicho, el evangelio va de la mano del reino, y a donde quiera que se lleva el evangelio se proclama y su reino de Dios se expande. Por eso decimos que el reino no es solamente futuro, está presente hoy en nosotros. Ya disfrutamos de ese beneficio, de esa ciudadanía, gloria a Dios, porque el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado una comunión con Él y nos ha ofrecido la vida eterna, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado ese reino a nosotros. Porque el Señor también le decía a ellos que si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, le decía a ellos, es porque el reino de Dios está aquí. Ya Él estaba diciendo que por el Espíritu Santo es que se iban a hacer todas estas manifestaciones del reino. Entonces ahí tenemos que entender qué tiene de poderoso el Espíritu Santo, que el Señor se los menciona tanto y les dice: es necesario incluso que yo me vaya, le dice a ellos, a sus discípulos, que con ellos fue que comenzaron a ver: Señor, ¿cómo te vas a ir? Si antes de ti ningún paralítico caminaba, ningún ciego veía, ningún muerto había sido resucitado, ¿cómo te vas a ir, Señor? Pero Él le dice: es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga a ustedes y recibiréis poder de Dios, y cosas más grandes que yo harán ustedes. Gloria al nombre de Jesús. Si puede acompañarme el tecladista, por favor, ya voy terminando. Y allí el Señor va mostrando que la iglesia, por medio del Espíritu Santo, iba a hacer prodigios, manifestaciones, porque donde llega el Espíritu Santo de Dios, allí se manifiesta el reino de Dios. La plenitud de ese reino está por llegar, y cuando llegue, nos dice la palabra que ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, por la que las primeras cosas pasaron. Mientras tanto, nosotros seguimos expandiendo este reino, anunciando al Rey que ya vino y que pronto volverá nuevamente. Así que nos iremos a esas calles de gloria, en la ciudad celestial, donde estaremos por siempre juntos con Él. Por eso ahora, entendiendo, oh iglesia, que es como es este reino, entendemos por qué el Señor nos dio esa oración modelo. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santo es tu nombre, Jesús. Venga a nosotros tu reino. Por eso nos dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nos manda que busquemos primeramente el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, tenemos que clamar: venga, oh Señor, tu reino.
No es un reino después, un reino que está vigente ahora en el Espíritu Santo de Dios. La principal necesidad es conseguir ese reino, porque Él nos prometió que vendría un día y que iba a prepararnos morada. Él dice: en mi reino muchas moradas hay. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas moradas que el Señor está preparando somos nosotros, iglesia. Estamos acá, Él ya está preparando estas moradas. Él ya está preparando lugar, porque nos está preparando para ese reino que será manifestado más adelante. Por eso la importancia de entender qué es el reino de Dios y su justicia. Entender que son palabras de salvación y de vida eterna. Que por eso en el Nuevo Testamento el reino de Dios es mencionado más de 70 veces. De entender que sin el reino de Dios no veremos la vida eterna. Que si no mora el reino de Dios en nosotros, seguiremos en tinieblas. Que si no tenemos el reino de Dios, no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Que si no tenemos el reino de Dios, no nos ha resplandecido el Evangelio. Que si no tenemos el reino de Dios, no hemos entendido lo que sucedió en esa cruz. Que si no tenemos el reino de Dios, no hemos entendido lo que es su sangre preciosa en nosotros. Que si no tenemos el reino de Dios, no hemos entendido cómo son sus misericordias. Que si no tenemos el reino de Dios, viviremos un tormento eterno. Amigo que me escuchas, amigo que aún no has entendido el Evangelio, este reino es para todo. Eso que estás sintiendo en tu corazón, eso que te está llamando ahora, es la mano del Señor diciendo: estoy a las puertas, te estoy llamando, estoy tocando. No endurezcáis vuestro corazón. El Señor toca primero, porque Él no va a ser un invasor en ti. Él quiere llenar ese vacío que hay en ti. Ponte de pie, iglesia. El Señor hoy está llamando a los que están afligidos, a los que quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Más adelante, cuando pasemos, que el Señor venga y estemos en las bodas del Cordero, veremos lo que vamos a ver. Porque hoy en parte vemos y en parte conocemos, pero en realidad no sabemos lo que hemos de ser. Pero cuando venga lo perfecto, cuando nos lleve y seamos juntamente con Él, veremos esto que nos habla Apocalipsis 21 en el 2, que nos dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora en el nuevo dice: le llega un ángel. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Juan, ven, yo te mostraré a la desposada, a la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Iglesia, esa ciudad santa somos nosotros, ya lavados, ya purificados en las bodas del Cordero, ya vestidos de lino fino resplandeciente. Amada iglesia, entendamos cuán grandes promesas tenemos en el Señor. No veamos solamente lo terrenal. Veamos esa ciudad que vamos a ser en un futuro, donde Él nos dice que seremos reyes y sacerdotes. Hoy el Señor llama al que está tocando ese corazón. Este altar está abierto para que seas lleno del reino de Dios, para que sea el Señor restaurando tu vida, para que sea el Señor llenando ese vacío, para que sea el Señor glorificándote en ti. Gloria a Dios. Pueden pasar los músicos, por favor. Gloria al nombre de Jesús.
intercedamos por nuestros hermanos que está al lado. Colócale una mano en el hombre y ora por él y pide: venga, oh Señor, tu reino. Oh Señor Jesús, bendice a ese hermano que tienes al lado. Que sea el Señor, Señor Jesús, tocando nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor Jesús. Ayúdanos a ver, Señor, que estamos alejándonos de ti. Vuélvenos al primer amor, Señor Jesús. Reina tú en nuestros hogares. Reina tú en nuestras vidas, Señor Jesús. Enséñanos, muéstranos que sin ti nada podemos hacer. Que tenemos una necesidad de ti, Señor Jesús. Porque sin ti desfallecemos, oh Rey de Gloria. Oh mi Rey Jesús, te doy gracias, mi Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido clara, Señor Jesús. Seas tú, Señor, bendiciendo a esta iglesia, Señor Jesús. Y que tu paz, Señor, sea derramada en ella. Que tu paz, Señor Jesús, sea llenándolo, Señor. Vuelve el gozo de tu salvación. Vuelve el gozo de tu salvación a ellos, Señor Jesús. Coloca un corazón sensible a tu presencia, mi Dios. Te damos gloria y honra en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén.